Hemos estado viendo semanas antes, estudiando la primera carta de Juan y hoy vamos a ir a segunda de Juan, que es una carta pequeñita, pero muy significativa por lo que escribió el apóstol. Y en primera de Juan habíamos visto la comunión con el Señor, habíamos visto las señales de un verdadero creyente, habíamos visto que estaban practicándose muchas falsas doctrinas, cómo poder identificar esas doctrinas. Y aquí en segunda de Juan, vamos a leerla en esta noche. Y es pequeña, pero vuelve a hablarnos de la verdad a la cual nosotros hemos venido, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve, ¿verdad?, a advertirnos de ser librados del engaño. Cuán importante fue para el apóstol esto, que él tenía ese celo por los hijos de Dios, de que pudieran preservarse en la verdad, que no fueran engañados, que no fueran a desviarse. Pero lo mismo que fue en el tiempo de Juan es para nosotros hoy, porque el corazón del hombre es el mismo y los tiempos van avanzando, ¿verdad? Así como la luz de Cristo va resplandeciendo más y va trayendo más revelación de los fines de estos tiempos, así también las tinieblas van avanzando, dice la noche está avanzada, dice el libro de Romanos, que nos vistamos con esas armas de la luz, porque, ¿verdad? Nosotros vamos a algo mejor, pero el mundo no va a algo mejor. Y lo vemos claramente en estos tiempos de pandemia. Todos esos pensamientos, ¿verdad? Que el mundo va a mejorar, el mundo va... Hermanos, no son bíblicos. El mundo va a su destrucción. Los hijos de Dios vamos a algo mejor. Vamos a la gloria con el Señor, a permanecer en la eternidad con Él. Y eso sí es parte de esas buenas noticias. Y ahora lo tenemos a Él. Pero vamos a leer aquí en segunda de Juan, dice, voy a leer, no tiene capítulos, así que voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Aquí el apóstol está escribiéndole a la iglesia, ¿no? Le dice a la señora elegida, pero es a la iglesia. Algunos también han interpretado que era alguna persona, pero tiene mucho más sentido que era dirigida a la iglesia. Por eso le habla, ¿verdad?, de los hijos. Dice a los hijos de ella, a quienes yo amo en la verdad. Y aquí el apóstol menciona varias cosas relacionadas a la verdad. En el verso 1 dice, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
Y en el verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. En el verso 4 dice, algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y qué importante, mire, aquí dice que el apóstol, amando en la verdad a los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece. Los que están, dice, caminando en la verdad. Cuando estábamos estudiando el primer capítulo de Primera de Juan, decía que practiquemos la verdad, que nos llama a practicar la verdad. Y no solo, ¿verdad? Hemos venido a ella, sino que hay que amar en ella, hay que permanecer en esa verdad, hay que caminar en la verdad. Y muy claramente Jesús declaró de él mismo que él es la verdad. Vamos solo a leerlo en Juan 14:6. Conocemos tanto este verso que continuamente vamos a él, pero es un verso tan grande, ¿verdad? Jesús declaró de él mismo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Así que cuando Juan está hablando de caminar en esa verdad, de permanecer en esa verdad a donde habían llegado, de amar en la verdad, está hablando de amar en Cristo, de permanecer en Él, de caminar en Él. Cuando no conocemos al Señor, miles de veces nos preguntamos cuál es la verdad. Y nos hacemos una propia idea de lo que es la verdad, según lo que conocemos, lo que hemos escuchado. Y qué grande es que cuando venimos a Cristo podemos entender que la verdad, en la fe, la verdad es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros llegamos a Él, no hay más búsqueda. No hay más búsqueda. Hemos llegado al verdadero. Él va a saciar toda sed de conocer, todo lo que podamos desear o querer, Él lo va a poder saciar. Él es la verdad. Y nosotros aprendemos por la palabra que la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, lo vamos conociendo cada vez más y más. Así como Juan dice, esa verdad en la cual la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros, porque esa verdad viene para permanecer en nosotros y nosotros poder permanecer también en esa verdad, porque son las dos cosas. Nosotros vamos a permanecer en esa verdad y esa verdad la vamos a conocer cada vez más. Vamos a ir profundizándonos en esa verdad, vamos a ir enraizándonos en esa verdad, creciendo en esa verdad. Qué grande es conocer al Señor, qué precioso es conocer a Cristo. Venimos a Él y en Él vamos a caminar toda nuestra vida. Por eso el apóstol Juan habla y lo hace ver de tantas maneras, ¿verdad? Que podemos amar en Él, que podemos conocer esa verdad, han conocido, pero la van a continuar conociendo. Y esa verdad que permanece y esa verdad en la cual se camina. Ahora, es muy interesante cuando vemos qué significa la verdad. Y cuando buscamos la verdad en lo que es la concordancia Strong, habla de que la verdad es lo verdadero, lo veraz, lo que es lo transparente, pero lo entendemos mucho más cuando lo vemos con lo que es contrario a la verdad, con lo que es el engaño, con lo que es lo falso.
¿no? Con lo que viene a ser la mentira. Y Juan nos está animando a caminar en esa verdad, a que esa verdad, nosotros vamos a permanecer en esa verdad y esa verdad va a permanecer también en nosotros. Y los hijos de Dios no tenemos que conocer las diferentes formas de engaño o de mentira. Nosotros tenemos que enfocarnos en conocerle a Él, al verdadero, a quien ya hemos venido, ya hemos llegado a la verdad, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y nuestro enfoque debe ser conocerle a Él. Porque entonces, cuando viene el engaño, nosotros podemos diferenciar entre la verdad y el engaño. Todo aquello que nos saca de Cristo, que nos aleja de Cristo, es de la mentira, no es de la verdad. Lo que nos dirige a Cristo mismo, lo que levanta a la persona de Jesucristo, lo que nos hace conocer al Señor, es de la verdad. Lo que nos aleja de Él es la mentira, es lo falso, es el error, el espíritu de error. Y Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Por eso la palabra llama al Santo Espíritu de Dios el Espíritu de verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Y nosotros queremos permanecer en esa verdad y conocerle a Él más. Hay tiempos en que uno quiere conocer, a veces quizás falsas doctrinas, las que más se mencionan, y eso es bueno. Pero lo mejor es enfocarnos en conocerle a Él, en profundizar en Él, en que su Santo Espíritu nos hable, nos revele la verdad del Señor. Que ese Santo Espíritu, ¿verdad?, crezca en nosotros para que nosotros también aprendamos a discernir. El discernir tiene que ver con diferenciar. Eso es lo que significa discernir, diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Y nosotros tenemos la manera más preciosa, más excelente de poder diferenciar, que es por medio de Dios en nosotros, por medio de la verdad que es Cristo en nuestros corazones, poder ver lo falso de lo verdadero. Y eso, ¿verdad? Muchas veces podemos estar pequeños en el Señor, no tener mucho tiempo en el Señor, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Y ninguno de nosotros ha recibido el Espíritu de Dios por medida. El Espíritu de Dios viene completo a nuestro ser. La fe es dada por medida, pero el Espíritu no. Y cualquiera de nosotros, ¿verdad?, delante de Dios, quizás no entendemos exactamente cómo, pero podemos diferenciar lo falso de lo verdadero, la verdad del engaño. Qué importante es eso en medio de estos tiempos, amados hermanos. Y esa verdad en la cual estamos permaneciendo, nosotros permanecemos en esa verdad y esa verdad permanece en nosotros. Y allí es donde la podemos conocer. Y esa verdad trae liberación a nuestras vidas, trae conocimiento, trae liberación. La vida en Cristo, cuando más permanecemos en búsqueda de Él y en fe en Él, hermanos, la fe crece, la fe se enraiza y es más glorioso, es más rico en disfrutar del Señor, en deleitarnos del Señor. Ese es el camino de la fe. Por eso las cosas del mundo van quedando atrás. Las cosas de esta vida, del mundo, ¿verdad? Placeres, deleites que antes uno tenía, los empieza a dejar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro mayor placer es deleitarnos en el Señor, disfrutar de su rostro, disfrutar del gozo de estar en Él, de servirle, de ver otras vidas salvadas, de ver otras vidas que están caminando en Cristo. Ese es el gozo nuestro, el gozo del Señor es nuestro gozo. Y lo vamos conociendo. En ese perseverar, también nosotros vamos siendo liberados de nosotros mismos,
Ahora, quiero avanzar un poquito más aquí en Segunda de Juan, en el verso 7. Dice el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y acá vuelve a mencionar los engañadores, los que traen falsas enseñanzas. El Señor ha traído mucho las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas en este tiempo, hermanos. Lo ha traído mucho porque es el tiempo de que nosotros, ¿verdad? Podemos ser engañados más que nunca, porque en medio de las muchas cosas que vienen, de lo que se está moviendo con la pandemia, del temor, todo lo que uno está viendo en la internet, todo lo que vemos en la televisión, poderle pedir al Señor que nos enfoque en Él y que perseveremos solo en Cristo. Dice los engañadores que no confiesan que Jesús ha venido en carne. ¿Qué significa eso? No confiesan, no declaran. El confesar tiene que ver con declarar. No declaran, ¿verdad? Que Jesucristo, el ungido de Dios, ha sido engendrado, ha venido en carne. Niegan, ¿verdad? De alguna manera. Tú puedes obviar eso, no lo confiesas, no lo dices, lo puedes obviar, lo puedes dejar de lado, pero es una manera también de negar. No lo confiesas. No quieres declarar que Él ha venido en carne. Y esto era tan importante para Juan que decía que Él, que es el apóstol del amor, que manda a caminar en el mandamiento esencial de Dios, que Él es amarnos los unos a los otros. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Ese es caminar en Cristo. Él dice que a tales personas ni aún las recibamos en nuestra casa ni le digamos bienvenido. ¿Por qué? Porque está negando la esencia de Cristo. Está negando la esencia, ¿verdad? De lo que Él es, de ser Dios, de su divinidad. Por eso es tan importante nosotros conocer la persona del Señor. Ellos están negando que Él no ha venido en carne. Pero el Señor vino en carne. Él era Dios y vino como hombre. Jesús, esto es muy importante entenderlo, especialmente para los que durante muchos años hemos estado en la religión. Esto es muy importante porque Jesús no comenzó a existir cuando Él fue engendrado en el vientre de María Virgen. Él no comenzó ahí. Él ya existía. Él preexistía. Él era la eternidad. Dice Isaías que Él habita la eternidad. Él es el Dios eterno. Y muchas porciones de la palabra confirman eso. Solo quiero ir a dos que son las que más hemos visto en este estudio de Juan y de Primera de Juan. La primera está en el primer capítulo de Juan. Hermanos, cuando alguien quiere decir o probar que Jesús es importante, es el Salvador, es el Hijo, pero no es Dios, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Sabes qué? Te quiero decir una cosa, le tienes que decir a esta persona. Jesús es Dios. No solo es el Hijo, no solo es el Salvador, no solo es nuestro Redentor. Él es Dios. Él declaró en Juan, el Padre y yo, uno somos.
Ahora, aquí en Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, su eternidad. Tanto se ha, ¿verdad? A veces uno trae solo la imagen de Jesús, de el niño naciendo, pero ya en Cristo eso cambia, eso tiene que cambiar, porque tenemos que entrar a un conocimiento más excelente, más profundo, y Él es Dios encarnado. Entonces, aquí en Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio, ¿verdad? Desde lo eterno, cuando aún desde antes de que todo comenzara, estaba el Verbo. El Verbo traducido es logos, y logos es palabra. Cristo es la palabra viviente. Y ese Verbo era con Dios, pero no solo era con Dios, no solo estaba el Verbo, el Hijo y Dios, Dios Padre, sino que ese Verbo era Dios, la eternidad de Dios, su eternidad y su divinidad. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que podamos estar muy claros en eso. Porque cuando alguien quiere quitarle a Jesucristo, ¿verdad? Su gloria, su divinidad, disminuir en algo la obra de su cruz, nosotros estamos preparados. Jesucristo es Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Lo vamos a ver también en Primera de Juan, que hemos estado estudiando. En Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, tocante al Verbo de vida, a la palabra de vida. La palabra viviente, Jesús es ese Verbo de vida. Y dice que fue manifestada y ellos la vieron y la anuncian esa vida eterna, la cual estaba con el Padre. Ese Verbo, ese Logos, estaba con el Padre y se manifestó. Se manifestó. Allí no comenzó. Era el eterno Dios. Y vamos a ver por qué Él va a dejar su gloria, pero Él nunca dejó su divinidad. Él dejó su gloria y se humilló. Se humilló porque nos amó. No nos amó cuando éramos buenos, nos amó cuando éramos malos, cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Pero es esa vida de Dios que estaba, ¿verdad?, en su gloria con el Padre y se manifestó. Preexistía esa vida, era eterna. Él se encarnó, se humilló. Y allí podemos ver que fue obra del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que eso ha sido imposible? Que naciera alguien sin haber habido varón y mujer. Pero qué precioso es venir a la fe, porque aquí no entra el raciocinio,
No entra, ¿verdad?, el pensamiento lógico. No, Dios nos regala la fe. El creer lo que Dios dice. El creer lo que Dios nos ha dejado registrado en las escrituras, que es Él mismo, porque la escritura es el mismo Dios. Es Dios mismo dándose a conocer a nosotros. Por eso es de tanto valor leerlas, meditarlas. Es bueno escuchar una prédica. Es bueno, especialmente si buscamos, ¿verdad?, una prédica de alguien que es completamente cristocéntrico, que nos lleva al Señor todo el tiempo. Es bueno, hermanos. Pero es aún más bueno ejercitarnos en la lectura de la palabra, leerlas, meditarlas, amarlas, guardarlas en el corazón. Y entonces ese verbo que era eterno se engendró. Y vamos a ver cómo fue eso. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas 1, en el verso 31, desde el 30 voy a leer. Dice, entonces, esta es la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo ¿de quién? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué lindo. Él fue concebido en el vientre de María, fue engendrado, no creado en el vientre de María. Él ya existía, él era Dios, él se humilló haciéndose hombre. Y dice en el verso 35 que fue el Espíritu Santo, el poder del Altísimo que la cubrió, ¿verdad? Y ese santo ser pudo nacer de María, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, el Hijo del Altísimo. Qué precioso, hermanos, porque Él se humilló en carne y nació como hombre, pero Él siguió siendo Dios y siendo hombre a la vez. Por eso es que Él pudo morir en la cruz, porque como hombre pudo morir. Y como Dios, en el poder de Dios, pudo ser resucitado. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera tenido mayor significado su muerte, porque hubiera muerto como cualquier otro hombre, pero murió como hombre, identificándose con nosotros, con nuestra miseria, para poder levantarse sobre la muerte. Dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto la muerte no pudo retenerlo, Él se levantó con poder, resucitó para poder darnos su justicia, la justicia de Dios. Así que Él era Dios y era hombre. Y aunque su gloria estuvo velada todo el tiempo que Él caminó en la tierra, su niñez, aun cuando Él llevó a cabo su ministerio público y fue a la cruz, aunque su gloria estaba velada, su divinidad estaba intacta.
Por eso podemos decir que Él tuvo sed, pero a la vez Él era el agua viva. Él tuvo hambre, pero a la vez Él era el pan de vida. Él murió por nosotros y Él era la vida eterna. Él se cansó, ¿verdad? Cuando estaban en Samaria, iba a tener ese encuentro con la samaritana. Él se cansó, pero Él era la fortaleza de los siglos. Qué precioso, hermanos. Por eso cuando alguien, ¿verdad?, quisiera decir que Jesús no es Dios, nosotros podemos conocer la palabra, que Él es el Señor. Aunque todo el tiempo que Él tuvo ese ministerio público, actuó como hombre, también se manifestó su divinidad en sus milagros. Muchas veces se quiere exaltar la parte de su vida pública como alguien muy bueno, muy generoso, que hizo milagros, pero eso solo era parte, hermanos. Venía lo mejor, que era la obra de su cruz. Venía lo más grande, que fue su resurrección. Y luego Él se fue a los cielos como hombre y aún continúa a favor nuestro hasta que vuelva a venir por su iglesia. Él está intercediendo. Él es nuestro gran intercesor en los cielos a favor nuestro. Cada vez que tú y yo pecamos, Él está delante del Padre como nuestro abogado. Eso no quiere decir que el creyente le está permitido practicar el pecado, pero cuando nosotros caemos y fallamos, Él está en ese ministerio intercesor delante del Padre, abogando por nosotros. Cuán glorioso es nuestro Señor, el Dios eterno que se humilló en carne y regresó a la gloria para poder llevarnos a nosotros y poder seguir llevando muchos hijos a la gloria. Ese es nuestro Dios. Esa es la verdad que estamos conociendo, que mientras más Él quita las vendas de nuestros ojos, más podemos maravillarnos de su grandeza, de su belleza, de lo que Él ha hecho para nosotros hoy, poder vivir en abundancia de vida, en la vida en el Espíritu. Es más excelente que todo, hermanos. ¿Cómo está el mundo? El mundo está de cabeza, lleno de temor, lleno de miedo, pero los hijos podemos alabarle, bendecirle, porque el día que tú y yo nos vayamos, no va a ser por virus o no virus, va a ser porque Dios nos lleva. Nos lleve de una manera o de otra. Es Él el que nos lleva. Qué paz, qué tranquilidad. Podemos estar en confianza, aunque muchas veces durante los momentos del día nos puede venir desánimo y cansancio. El Espíritu de Dios se levanta en nuestras vidas y nos llena. Y Él ha venido a darnos esa vida en abundancia, de conocerle cada vez más, de gozarnos más en Él, de ver sus milagros. Vemos milagros de Él hoy día, sanidades en hermanos. Gloria al Señor. Él es el mismo y queremos conocerle, porque cuando le conocemos, entonces podemos identificar la mentira. Y a veces no podemos ver claramente cuál parte de la mentira o qué parte del engaño, pero sí sabemos cuál es la verdad. Y en esa verdad perseveramos, porque esa verdad nos libera, nos sana, nos ensancha en conocerle, nos da luz abundante para ver mejor al Señor y conocer a Él, caminar en sus caminos. Dice esa verdad en la cual tenemos que permanecer, en la cual tenemos que andar. Juan dice, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos estaban andando en la verdad, porque esa verdad hay que caminarla. Hay que practicarla. ¿De qué nos sirve tenerla si no la practicamos? Queremos practicarla más. Queremos caminar en ella más. Gloria al Señor. Ahora, ahí mismo, en 2 de Juan,
hace mención a que se persevere en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesucristo. En el verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. Perseverar. Estamos conociendo la verdad, estamos conociendo la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Porque esa palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. La doctrina de Cristo es la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza de Cristo es la enseñanza que guardaron los apóstoles. Ellos que caminaron por él cuando el Señor se fue, todo lo que enseñaban los apóstoles fue lo que recibieron de Jesús. La doctrina de Cristo, ¿verdad? Es también la enseñanza de los apóstoles. Por eso a nosotros nos interesa conocer las Escrituras. Y es un círculo, porque no entiendo mucho la Biblia porque no la leo y no la leo porque no la entiendo, pero entiendo un poquito y empiezo a entender más mientras más la leo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos alumbra. Dice que Él nos enseña todas las cosas del Señor, que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Y entonces cuando más leemos podemos también conocer. Por eso es tan necesario también leer los evangelios, el libro de los Hechos. Ahí vemos a los apóstoles, ¿verdad? Enseñando la enseñanza que recibieron del Señor. Quiero ir contigo a un verso en Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. La enseñanza de Cristo, todo lo que Él nos enseñó del reino de los cielos, de la verdad, de la vida eterna, del infierno, de todas las cosas, hay que aprenderla. A veces queremos solo coger los versos que nos gustan, que nos consuelan, que nos hacen, y eso es bueno, pero entonces también hay que ir a la otra parte, ¿verdad? Lo que nos gusta y lo que no nos gusta mucho. Hay que aprender lo que el Señor nos ha dejado registrado en la palabra. Primera de Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Es tan sencillo, hermanos. La fe es tan grande y es a la vez, Dios la ha hecho tan sencilla para nosotros. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son las palabras de peso para nuestra vida. Lo que Él ha dicho, lo que Él nos ha enseñado. Eso es lo que tenemos que guardar en el corazón. Eso fue lo que enseñaron los apóstoles. Ese es también el fundamento de nuestra fe, Cristo mismo, su enseñanza en Él mismo. Ahí queremos estar firmes. Ahí queremos estar echando raíces, ¿verdad? Como el roble que echa las raíces hacia abajo. Así queremos que esas raíces saquen lo más profundo y nos nutran para nosotros crecer sanos en la fe. Por eso la Biblia
hermanos, tiene todo lo que nosotros necesitamos saber del Señor. A veces decimos, ¿qué voy a compartir con este hermano que tengo que ver o qué voy a compartir? Vamos a la palabra. Es bueno ir a veces a internet y usted busca información. Es bueno. Yo no estoy diciendo que es malo, pero sea su fuente la palabra. Sea su fuente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sea su fuente la enseñanza apostólica que está basada en lo que nos dejó Jesús. Él es nuestro fundamento y su enseñanza es lo firme para nuestra vida. Es donde tenemos que estar anclados, enraizados, bebiendo. Esa es nuestra fuente. Y realmente podemos ver cómo el amor también va de la mano con la firmeza, porque Juan, que se conoce como el apóstol amado, que habla continuamente del amor a los hermanos y entre los hermanos, aquí están firmes. A esos, ¿verdad? Que se desvían, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ni aún los recibas, ni aún los recibas. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que ya nosotros vamos conociendo la verdad. Y es importante tomar una posición. Y uno puede decir, mira, yo creo que Jesucristo es el Señor. Lo era, lo es y lo será. Él es Dios. Él es, ¿verdad? Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno y son tres. Jesucristo en nada es inferior. Yo he escuchado últimamente una persona que nos estaba compartiendo a Carlos y a mí, y él estaba diciendo que por qué teníamos que mencionar tanto a Jesús, que Jehová era el primero, era el más importante. Y bueno, eso no es así. Jesús es Dios y los tres son uno y los tres son importantes. Así que qué precioso es conocer la verdad, conocerle a Él y deleitarnos en conocerle cada vez más. Saber que en Él, lo de Él resplandece en nuestra vida, abrazarlo, amarlo y permanecer. La verdad nos libera de nosotros mismos, de todo engaño. Esa verdad es la que nos trae vida en abundancia. Vida en abundancia. Quita todo lo que no es del Señor. Se lleva el luto, se lleva la tristeza, se lleva todo. Porque Él es la vida de Dios. Él es el espíritu de vida. Gracias, Señor Jesús. Yo lo voy a dejar ahí y quiero agradecer al Señor. Señor, yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque tú nos permites todos los días poder conocerte más. Y gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos, conociéndote a ti, podemos perseverar en ti, en la verdad eterna, en lo que no va a cambiar, en lo que permanece para siempre. Gracias porque conociéndote a ti, Señor Jesús, podemos, Señor, darnos cuenta de todo lo que no es tuyo, todo engaño, todo espíritu de engaño, de error, de falsedad. Tú nos lo haces ver, tú nos lo haces percibir por la verdad que está en nosotros, por la verdad en la cual permanecemos. Y tú permaneces en nosotros también. Enséñanos y ayúdanos a caminar en ti, en tu verdad, a practicarla. Gracias, Jesús. Nosotros confesamos que tú eres Dios, que tú eres Dios eternamente y para siempre. Amén.